cursando la licenciatura en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona. Debido a su interés por la poesía sánscrita de Kalidasa y otros poetas, en el 2006 se trasladó a Pune, India, para estudiar una maestría en sánscrito y pali en la Universidad de Pune, hoy Savitribai Pune University, donde se graduó en el 2008. En el 2008 prosiguió sus estudios con un segundo posgrado, un máster en lenguas y culturas de la antigüedad en su alma mater, la Universidad de Barcelona. Durante su trabajo de tesina sobre el Parayanavaga del Sutanipata, conoció al indólogo y tibetólogo danés Ole Holten Pint, quien le guió en sus posteriores estudios de Pali, especialmente sobre gramática tradicional. En el 2010 obtuvo una beca de la CAIXA para estudiar en el extranjero y en el 2011 fue admitido al programa de doctorado de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con un proyecto de tesis centrado en el Sutanidesa de Sadama Yotipala, un comentario erudito a la gramática pali clásica llamada Kachayana. La tesis incluye un estudio sobre el papel del estudio de la gramática en la tradición budista birmana y una edición con traducción y notas del Tratado sobre compuestos del Sutanidesa. Entregó su tesis en el 2015 y se incorporó como editor en el Dhamachay Tipitaka Project en Pathum Thani, Bangkok, donde trabajó junto al doctor Yukio Yamanaka en la nueva edición crítica del Diga Nikaya. En el 2017 se trasladó a Udupi, Karnataka, durante un año, en el que colabora a distancia en un proyecto sobre literatura científica en el sur de Asia. En este caso, literatura gramatical con sede en la Singapore University of Technology and Design, Singapur. En 2018 se une al equipo académico de la Shan State Buddhist University Tangi, en Myanmar, en función de lector en Pali y jefe del departamento de Pali y lenguas. Allí imparte la enseñanza del Pali y dirige trabajos de investigación a nivel de máster y doctorado. También colabora con el Departamento de Pali y Estudios Budistas de la Savitri Bai Pune University, bajo la tutela de su maestro, el profesor Mahesh A. Deokar. Sus publicaciones incluyen principalmente estudios sobre gramática pali tradicional y estudios sobre poesía pali. En estos momentos prepara la primera edición crítica del Mukamatasara de Gunasagara Mahatera. También ha traducido obras del sánscrito y del pali al catalán y al español. En el 2019 apareció su traducción del Panchatantra al catalán y su traducción, junto a Abraham Vélez de Sea y Ricardo Guerrero Diáñez de los sutras escogidos por Bhikkhu Bodhi en el libro En Palabras del Buda. Actualmente tiene en preparación una traducción del Mahaparinibbana Sutta con el comentario de Buddhaghosa, además de otros proyectos. Bueno, es un honor tenerte, Alex, aquí como expositor. Realmente muy agradecidos y sabemos que estás creo que de madrugada en España. Así que bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Luis Miguel y a Lina y a todo el equipo, también a Winston que está por aquí, todo el equipo del IEP y obviamente mis respetos al venerable Bhikkhun Sena, cuya ayuda y cuyo aliento han sido claves, yo creo, para esta colaboración que hemos tenido tantos años con el IEP. Y bueno, también muchas gracias por esta presentación tan generosa. De hecho, pues no se dedica a estos temas y vas tocando, ah, sí, como se ha dicho, pues muchos puntos y pasa por muchos sitios, pero básicamente mi estudio ha sido en lenguas antiguas y desde hace muchos años ya me dedico a estudiar la lengua pali y la tradición theravada en sus textos y más específicamente lo que se ha hablado, pues la gramática pali, que significa pues el estudio de un periodo muy amplio de la transmisión de las enseñanzas del Buda, sobre todo en países como Sri Lanka y Tailandia, Birmania, que es el país donde más me he centrado. Y bueno, y uno va haciendo varias cosas, incluyendo traducciones, e incluyendo también pues la charla que vamos a presentar hoy. Voy a compartir pantalla como siempre.
creo que tenemos un rato para dar la charla y después tendremos, espero, también un rato para preguntas y respuestas. Entonces, el título de esta charla de hoy es Budismo Theravada, su origen entre concilios y cismas. Obviamente, este es un tema que ocuparía mucho más que una hora o 40 minutos, una hora de charla. Podría ocupar toda una vida de estudio y en mi caso concreto, debo decir que es un poco osado tratar este tema porque es justamente de los muchos temas en los que no soy un especialista, pues este es uno de ellos. Yo no soy especialista en las cuestiones históricas del budismo temprano, de los primeros cismas, de los primeros concilios. Esto es un tema que normalmente, como vamos a ver, pues es un campo de estudio en sí mismo en el mundo académico. Siempre, ya ven que yo hablo un poco desde el punto de vista de lo que se discute en el mundo académico, no tanto como los temas que se discuten dentro del mundo de la práctica, pero bueno, creo que esta es la parte que les puede interesar. Entonces, dentro del mundo académico, las discusiones y disputas sobre el origen y el desarrollo del budismo en los primeros siglos es un tema siempre controvertido, normalmente por falta de datos. Como saben, los primeros siglos del budismo en cuanto a transmisión de la enseñanza, pues se supone que fue oral, con lo cual es imposible encontrar ningún texto materialmente hablando, ningún manuscrito de la época que iría desde pues, del Parinibbana del Buda hasta el siglo primero antes de nuestra era, que sería cuando se habrían puesto por escrito por primera vez estos textos. Seguramente la realidad fue un poco diferente y es muy probable, al menos yo sí lo creo, que los textos se empezaran a escribir muy pronto, al menos desde época de Ashoka, lo cual nos situaría 2 siglos antes de lo que normalmente pensamos. E incluso en época del Buda no sería extraño que se hubiera escrito. Pero bueno, en la India piensen que la escritura se supone que llega o se implanta como sistema de comunicación, como medio de comunicación, como diríamos hoy, alrededor del siglo III antes de Cristo, antes de nuestra era. Entonces, cuando hablamos de cómo empezó el budismo y cómo se desarrolló y por qué hoy en día no tenemos solamente una escuela, ¿no? Al final, si pensamos en el budismo de hoy, solamente hace falta asistir a algún congreso internacional o alguna función del BESAC en la que algunas veces nos hemos encontrado con los compañeros del IEB, pues uno ve que es bien conocido que existen muchas tradiciones, muchas escuelas del budismo convencionalmente divididas en las 3 grandes ramas, pues lo que llamaríamos budismo temprano, o nosotros Theravada, o algo similar, luego el Mahayana y luego el Vajrayana. Esta es una división tanto doctrinal como geográfica también, pues normalmente Vajrayana casi casi hoy en día equivale a decir budismo tibetano, tibetano-mongol. El budismo Mahayana pues sería China y sus extensiones, y en la India se ha perdido, y el budismo Theravada geográficamente correspondería a Sri Lanka y sureste asiático continental, excluyendo Vietnam quizá, pero bueno, casi todo sureste asiático. Y más o menos esta es la imagen que tenemos hoy, pero sabemos que históricamente en muchos periodos hubo más escuelas, hubo muchos pensadores budistas, hubo muchos practicantes, muchos santos, muchas divisiones, muchas ramificaciones. El budismo es un solo nombre, pero ha tenido muchos subtipos, subcategorías. Entonces, es lícito preguntarse de dónde viene todo esto. Pues, habrá quienes digan que el proceso ha consistido en pues, varios cismas de escuelas que se han apartado del mensaje original. Normalmente cada escuela pensará esto de las demás, excepto que en el Mahayana, pues el Mahayana es más o menos consciente de ser un desarrollo que incorpora la fase anterior, pero la supera también de algún modo. En cualquier caso, dentro del Theravada,
es muy natural y muy normal pensar que el Theravada equivale más o menos al budismo antiguo o primitivo, hasta el punto de que, por ejemplo, yo estuve, bueno, y este año también estaré en un curso en la Universidad de Tarragona, la Rovira i Virgili de Tarragona, y en esta universidad tenemos ahí organizado un curso sobre budismo de todos los tipos y todos los tiempos, y el bloque en el que yo participo se llama Budismo Temprano y Theravada, porque la tendencia normalmente es de identificar, pues como, al menos como campo de estudio, pues está el budismo temprano y el Theravada. Pero para mí, personalmente, esta es una categorización problemática por dos razones. La primera es que el budismo temprano es algo, como he dicho, muy difícil de definir. Y la segunda es que el budismo Theravada es temprano, pero también es actual, no es solo temprano. Entonces, pensar que el budismo Theravada es solamente un fenómeno del pasado, obviamente no es cierto, lo sabemos todos. El budismo Theravada sigue existiendo, justamente es de las escuelas antiguas que no ha desaparecido. Mientras que el budismo temprano, que se utiliza muy comúnmente como categoría de estudio académico, ¿no? Pues es algo muy vago, lo que estaba diciendo antes, es un campo de mucha discusión. Hay muchos estudiosos pues, que proponen diferentes versiones de lo que era el budismo temprano. Y lo que a mí más me preocupa es que de todas estas, o de la mayoría de estas versiones que se proponen, como este budismo temprano original, antes de los cismas, antes de las divisiones, pues ninguna de estas versiones ofrecidas por los académicos ha tenido continuidad real en el mundo real. Esto sería para mí lo más, lo que nos deja más perplejos, ¿no? Al final, bueno, si realmente el budismo era lo que muchos académicos dicen, pues entonces, ¿cómo es que, yo qué sé, que todas las tradiciones vivas que existen, sean Theravada o Mahayana o lo que sea, no corresponden a este budismo primitivo? La respuesta sería, pues, que simplemente el budismo de verdad se perdió y todo lo que existe hoy no es realmente budismo. Claro, esto también sería un poco un despropósito y no es lo que nosotros pensamos. Entonces, mi, digamos que mi aproximación pues es tomarme en serio lo que existe y en este caso concretamente pues la tradición Theravada, que es una tradición del budismo que está viva, que existe, el linaje está vivo y se pueden utilizar muchos nombres para referirnos a esta tradición. Este también es un tema que a mí personalmente me preocupa. Cuando digo me preocupa, no en el sentido de que me duela o que esté descontento, sino que lo encuentro problemático desde varios puntos de vista. Y como me dedico al mundo académico, pues allí, por ejemplo, hay una tendencia muy acentuada a, a deconstruir conceptos, ya lo saben, a, pues a cuestionar palabras y todo lo que está detrás de la palabra. Y en el caso del Theravada, pues también le ha tocado pasar por este proceso o este juicio de muchos académicos. Y, por ejemplo, en el último libro, creo que lo voy a mencionar luego, de un manual académico sobre el budismo Theravada de la editorial Routledge, que es una editorial académicamente prestigiosa. Pues si uno lee los artículos, las contribuciones en este volumen, que son de gran calidad, hay hay un tema común, un tema recurrente, y es el de intentar hablar o cuestionar conceptos que se utilizan a la hora de entender el Theravada. Y el primer concepto que se pone bajo la lupa o que se critica es el propio nombre Theravada. En breve, lo que muchos académicos comentan es si realmente Theravada significa algo o no. O sea, lo que para los practicantes no sería un problema, porque al final el Theravada es simplemente un nombre, y si a un practicante Theravada o un budista Theravada, pues le preguntan cuál es tu tradición budista, dirá Theravada y no hay ningún problema. Para muchos académicos esto sería un problema porque no queda muy claro qué significa ser Theravada o qué significa la tradición Theravada. Históricamente, la palabra Theravada no es la única que se ha utilizado.
hay otras. Por ejemplo, aquí ven la primera, Tambapannia, que significa los de Tambapanni o Tambapanni Dipa. Dipa significa isla y Tambapanni es el nombre que tuvo la isla de Sri Lanka. Se ha llamado Lanka en el pasado o también Tambapanni. Tambapanni. Entonces, la escuela de Tambapanni sería o correspondería más o menos a lo que nosotros llamamos Theravada. Digo más o menos porque no es del todo exacto, pero fíjense que en este caso pues, sería una denominación geográfica, como hay otras en otras escuelas del budismo, o como hoy en día podemos hablar de budismo tibetano. Otro nombre que se ha utilizado para lo que nosotros llamamos Theravada sería Teriya, que en sánscrito sería Stavira. Verán que en muchos manuales sobre la historia del budismo se habla de una de las primeras ramas de la tradición era la rama Stavira, se utiliza la palabra sánscrita, pero cuando vean Stavira significa Tera o Tería, que significa la rama que corresponde a los teras. Sí, no es el Theravada, no es la doctrina de los teras, sino la rama que viene directamente de los teras, es decir, de los mayores, de los primeros discípulos. Otra forma de referirnos al Theravada es Theravamsa en vez de Theravada. De hecho, es tan o más común que Theravada en el pasado. Y Vamsa significa linaje, o sea, el linaje de los Teras. Al final, Theravada y Theravamsa nosotros lo utilizamos como sinónimos, aunque otra vez muchos estudiosos pues dirán que no son sinónimos, que uno se refiere a cuestiones de ideas, de doctrina, que es Theravada, mientras que Theravamsa correspondería a algo mucho más práctico o logístico, es decir, el hecho de pertenecer a un linaje, de haberse ordenado como monje o como monja en un linaje concreto. Para efectos prácticos, yo creo que para casi todos significa lo mismo y dentro de la propia tradición Theravada significan básicamente lo mismo. Theravada es otro nombre, obviamente, y luego está otro nombre que se ha utilizado como sinónimo de Theravada dentro del Theravada, porque este término pues también es un término, ¿no?, que puede significar varias cosas, pero es Vivajjavada. Vivajjavada. Y el Vivajjavada, que significa la doctrina del análisis, del Vivajja, Vivajja tiene ah, otra palabra que es Vibhanga, que da título, por ejemplo, a uno de los libros del Abhidhamma, que es el libro del análisis del Vibhanga, es de la misma raíz, Vivajja. Y el Vivajjavada significa pues, algo así como una doctrina analítica, por oposición a otras doctrinas budistas y no budistas. Entonces, estos son varios nombres y a mi entender, también siguiendo un poco la filosofía del Buda, pues el nombre no hace la cosa, los nombres son pura convención. El hecho de que el rótulo o de la categoría nominal Theravada no se haya utilizado sistemática y consistentemente a lo largo de la historia no significa que el nombre no signifique nada o que la creación del Theravada se diera con la creación del nombre Theravada para esta escuela. Lo que creo que tiene sentido es pensar que el nombre ha podido cambiar, nos hemos podido referir a la misma cosa con varios nombres a lo largo de la historia, pero al fin y al cabo es lo mismo. Pero verán que al menos en la literatura académica más reciente, pues se cuestiona bastante. Ha sido como una moda desde que salió un libro How Theravada is Theravada, cómo el Theravada es Theravada. Se empezó a cuestionar varias cosas que deben ser cuestionadas, por otro lado, no digo que no, pero hay un momento dentro de esta discusión que es siempre como de pues un poco demasiado nominalista, como si el hecho de que una palabra no existiera significa que la cosa tampoco existiera. El siguiente tema, cuando hablábamos de conocer los orígenes del Theravada, pues nos debemos remontar a tiempos muy remotos, como saben, a los primeros siglos del desarrollo de la escuela budista en la India. Y entonces, como hemos dicho, no tenemos fuentes de aquella época. Es decir, no tenemos ningún libro ah, que se pueda datar de los primeros 3 siglos del budismo y mucho menos ningún libro que se escribiera o que podemos tener un objeto de aquella época. Bueno, esto es siempre muy difícil. Ya saben que los manuscritos que tenemos, por ejemplo, en Pali, la mayoría tienen 200 o 300 años. Los más antiguos manuscritos en Pali tienen 500 o 600 y existen algunos trozos de manuscrito, algún texto en Pali de hace
quizá más de 1000 años, pero no están escritos en hoja de palma ni contienen ninguna obra, sino simplemente algunos versos o algunas líneas. Entonces, nuestros documentos físicamente son muy recientes, pero si nos remitimos a las fechas de cuándo se escribieron estos documentos, estas fuentes, tenemos que, por ejemplo, la crónica o el texto histórico más antiguo que tenemos del budismo Theravada es el Dipavamsa. Creo que las dos palabras han salido ya. Dipa significa la isla. En Pali, Dipa o en el Theravada, la isla siempre es la isla de Sri Lanka, que es el origen o donde se hizo fuerte la tradición Theravada, donde se preservó. Vamsa significa linaje. El linaje de la isla, fíjense, es una crónica que habla de esta genealogía del budismo en la isla de Sri Lanka. Esta obra es del siglo IV y para nosotros el siglo IV, no siglo IV de nuestra de la era cristiana, para nosotros el siglo IV pues no significa mucho. Bueno, no sé, para los cristianos pues también fue un periodo de crisis, quizá en el Mediterráneo, la época de San Agustín y tal. Pero también para los Theravadins en la isla de Sri Lanka el siglo IV fue bastante crítico. De hecho, lo que nosotros llamamos el Theravada estuvo a punto de desaparecer. El Theravada del Mahavihara estuvo a punto de desaparecer. Y por eso en el siglo V se da una especie de revival o de renacer, aunque para nosotros es simplemente una continuidad desde nuestro punto de vista. Pero la crónica del Mahavamsa, la gran crónica, que se escribió en el siglo V y, y que es el mismo siglo que vería pues, la aparición de grandes autores como Buddhaghosa, que es un gran sistematizador del Theravada, pues es este periodo de recuperación, pero ya estamos hablando de 1000 años después del Buda, ¿sí? Estamos hablando del siglo V, no el siglo V del Buda antes de Cristo, sino el siglo V después de Cristo. Entonces, estas son las fuentes más antiguas que tenemos en Pali. Son de 1000 años después. Esto, pues en la antigüedad significa que han pasado muchas cosas y no sabemos del cierto cuáles fueron las fuentes de nuestras fuentes. Seguramente tradiciones dentro de la isla que venían de la India, pero no se sabe muy bien. Es decir, cuando el Dipavamsa nos habla de lo que sucedió después de la muerte del Buda, del Parinirvana, y 100 años después del Parinirvana, etcétera, pues no sabemos exactamente de dónde salió esta información. Luego, otra fuente importante es el comentario al Vinaya y el propio Vinaya, de hecho, las partes finales del Vinaya y a la Samanta Pasadika, el comentario al Vinaya, también del siglo V, y también el comentario al Kathavattu, que es este texto tan importante para más o menos conocer o hacerse una idea de cuáles eran las ideas que circulaban en los entornos budistas alrededor del siglo III y segundo antes de Cristo. Pero este comentario es del siglo V después de Cristo. O sea, casi todas estas fuentes en Pali, fuentes internas de la escuela Theravada, son de más o menos del siglo V después de Cristo. Luego tenemos fuentes externas principales que se suelen citar en bibliografía, en libros de historia del budismo para los primeros siglos. Esto es los Vinayas, las colecciones del Vinaya en otras tradiciones. Ya saben que el Vinaya se ha preservado en muchas tradiciones. No significa que estas tradiciones estén vivas, ¿sí? O sea, puede haber una escuela budista que como tal haya desaparecido, ya no quedan budistas de aquella escuela, pero seguimos teniendo el texto que utilizaban para su Vinaya, para su código de conducta. Está en otras lenguas como sánscrito, chino, tibetano, etcétera. Entonces uno debe conocer estas lenguas para poder estudiar. Perdón. Estaba resfriado esta semana. Una obra que se suele citar mucho es esta obra atribuida a Vasumitra. Tanto el autor como la fecha pues no son claros del todo, pero se supone que es de las fuentes más antiguas sobre el propio tema de la división de doctrinas y de escuelas. De hecho, Samaya puede significar muchas cosas, en este caso significa doctrina o escuela, y Samaya Veda es la división de los Samayas, de las doctrinas. Es Samaya Veda, ah, Uparachana Chakra, sí, y habla de todas estas escuelas. Luego está otra obra que se llama Nikaya Veda Vyakyana, ah, perdón, creo que no he puesto el nombre de Bhavya, que también se suele citar.
Y luego están los abhidharmas de varias escuelas también que hablan del proceso de formación. Es decir, aparte de las dos del medio, los Vinayas y abhidharmas de varias escuelas, pues recuerdan y documentan un poco cómo fue la transmisión del budismo en los primeros siglos. Estos son más o menos nuestras fuentes, hay algunas más, también hay algunas inscripciones que se pueden utilizar, cuando hablamos de inscripciones significa en monumentos, en rocas, en templos, monasterios, que dejaron una inscripción, inscripciones que a veces son pues simplemente memorias de algún evento, como se puede inscribir hoy en día, pues en tal día se inauguró el monasterio tal y estuvieron presentes el monje de este país, el monje del otro país, o este monasterio está dedicado a los monjes de tal escuela. Entonces, como se escribió en piedra, pues ha quedado. Bien, yendo ahora más al tema, hay una cuestión cuando se habla de las primeras divisiones del budismo. Es decir, se sobreentiende que cuando el Buda llegó al Parinibbana, la escuela estaba unida, es decir, todo el Sangha, sobre todo el Sangha monástico, estaba unido. Como recordarán, ya en el primer momento, Mahakassapa, el gran discípulo del Buda, que para muchos era ya como una especie de patriarca o de patriarca sí, no oficial del budismo, pues declaró una especie de estado de emergencia y convocó el primer concilio en Rajagaha, y fruto de aquel concilio pues se empezó ya a recopilar el Dharma, pero todavía no hay ningún cisma en aquel momento. El primer cisma o la primera gran división se suele situar en el segundo concilio, que para los Theravadins, desde el punto de vista del Theravada, este segundo concilio tuvo lugar 100 años después del Parinibbana del Buda, es decir, alrededor del 380 a.C., más o menos, 100 años después del Parinibbana del Buda. Tuvo lugar en Vesali, en Vaishali, esta ciudad del norte de la India, y la cuestión, como veremos más tarde, es que según las fuentes Theravada, pues hubo un problema de conducta de los monjes de Vesali, que pues se tomaban ciertas libertades. Seguramente la más preocupante era que aceptaban oro y plata. Este es son 10 puntos problemáticos, pero el más problemático seguramente es el último. Bueno, y también el punto de que aceptaran la conducta del maestro como fuente de autoridad, al mismo nivel que las escrituras o que la palabra del Buda. Esto también fue un problema y un tema recurrente. Pero en cualquier caso, si nos situamos dentro de la escuela Theravadin, el primer momento crítico es 100 años después del Parinibbana, 100 años después de la muerte del Buda. Es decir, en el año 100 de la era búdica, de la era del Buda, tiene lugar ya, empieza ya la división y los problemas. Esto es lo que he dicho, es según la escuela Theravada, pero según las fuentes del norte de la India, lo que nosotros, no solamente Mahayana, fuentes Mahayanas, fuentes en sánscrito y derivados, sus traducciones al chino, al tibetano, lo que sea, nos hablan de otro evento que no ha quedado registrado en las crónicas en Pali, del que no se habla en las crónicas en Pali, que es un evento que es el que derivó en el primer cisma y tiene que ver con un tal Mahadeva. Este Mahadeva era un monje que pues fue un monje problemático y se le atribuye, pues, en muchas fuentes, se lo nombre Mahadeva o se lo nombre de otra forma, o no se lo nombre, pero muchas veces se utiliza el nombre Mahadeva y en la literatura académica pues ya ha quedado como las tesis de Mahadeva. Este Mahadeva, pues, se lo pinta como una persona, bueno, como el villano perfecto porque ya saben que provocar un cisma en el Sangha es de las peores cosas que se pueden hacer. Entonces aquí, por ejemplo, en una fuente del Abhidharma Sarvastivada, el Vivasha, se dice que Mahadeva era hijo de un mercader de Mathura. Su padre partió al extranjero dejándolo en casa. A los 20 años el hijo era apuesto y su madre se enamoró de él, manteniendo relaciones con él en secreto. Durante más de 6 años, el hijo no se dio cuenta de que su amante era su propia madre. Más tarde, cuando se enteró, no renunció a su pasión. El padre regresó del extranjero tras haber adquirido muchas mercancías. Poco antes de su regreso, la madre, temiendo que él se enterara de la aventura, persuadió a su hijo para que lo envenenara. Y Mahadeva consiguió algo de veneno y mató a su padre. Ya ven que esto
Es un poco como una telenovela y poco tiene que ver con las cuestiones del budismo, pero es ya una caracterización de este Mahadeva. Ah, aquí tenemos otro relato, otra descripción de este personaje, de otra fuente. En este caso, es de una traducción de Paramarta, traductor chino. Esto está en el canon chino. Y nos informa de que Mahadeva fue recibido en el palacio de Ashoka. Sí, una cosa que no he dicho es que para las fuentes del norte de la India tienen otra cronología. Entonces, para ellos, 100 años después de la muerte del Buda significa ya tiempos de Ashoka. Es decir, las fuentes budistas de la tradición del norte de la India, no la tradición de Sri Lanka, sino la del norte de la India, para ellos, 100 años después sí, del Parinirvana, nos sitúa ya en tiempos de Ashoka, es decir, Ashoka apareció en la India 100 años después de la desaparición del Buda. Entonces es otra cronología, pero por eso sitúan a este Mahadeva en tiempo de Ashoka. Mantuvo relaciones en secreto con la reina. Una vez de regreso en el monasterio, tomó todos los sutras del Mahayana y los explicó a medida que los integraba en el Tipitaka. Grave problema. Por iniciativa propia inventó algunos sutras en los que se formulaba la quíntuple herejía, o las cinco tesis, que luego veremos. Los resumió en una estrofa que recitaba tras la lectura del Shila durante la ceremonia del Uposatha. Y entonces estalló la disensión en el monasterio y el rey Asoka, por autoridad propia, recurrió a una votación mayoritaria para resolver la disputa. Los partidarios de Mahadeva eran los más numerosos, mientras que los Arahants, que eran los otros, al quedar en minoría, emprendieron la huida y se dirigieron a la tierra de Kashmir, de Cachemira. Esto, más o menos, pues es lo que se explica en las fuentes Sarvastivada o del norte de la India para explicar el primer cisma entre el Mahasángika o los Mahasángicas, los del Mahasanga, los del Gran Sangha, porque eran mayoría, al menos esto dice la leyenda, y los Staviras o los Teras o los Theravadas, que serían esta minoría que resistió, fueran la resistencia, pero como sus vidas peligraban, se tuvieron que ir al Kashmir. Esto seguramente, como es una leyenda esta que viene del Kashmir, intenta explicar el por qué una de las escuelas o una de las ramas del Theravada se preservó tan lejos de Pataliputra, del origen del budismo, aún siendo la escuela auténtica. En cualquier caso, dentro de las fuentes del norte o de Sarvastivada, este Mahadeva es el que causó el primer cisma entre el Mahasángika y el Theravada. Lo que nosotros utilizo los nombres en Pali, Mahasángika y Theravada. Entonces, ¿cuáles eran las cinco tesis de Mahadeva que crearon este cisma? Pues la primera es que los arhats, es decir, los arahants, pueden ser desviados por otros, es decir, tener emisiones seminales de semen durante el sueño, acompañados de sueños eróticos atribuibles a deidades que adoptan formas femeninas. En esta charla, por razones de tiempo, no nos vamos a entretener a hablar de cada uno, a comentar cada uno de estos puntos, pero fíjense que el tema recurrente es la falibilidad del Arahant. ¿Sí? El hecho de que el Arahant no ha llegado al final del camino. Y si por poco Mahayana, por poco budismo Mahayana que hayan estudiado, si ya saben que en el Mahayana, en el gran vehículo, pues la tesis es justamente esta, de que el camino del Arahant, pues es un camino dentro de la enseñanza, pero no es el final, no es el final, no ha concluido. Entonces, estas tesis van también por este camino. La segunda es que los arhats todavía están sujetos a la ignorancia, contrario a lo que se podría pensar o lo que seguramente algunos textos podrían sugerir, es decir, que los arhats son básicamente como un Buda y han llegado también a una especie de omnisciencia y lo saben todo. Pues esta segunda tesis cuestiona la sabiduría y el poder mental de los arahats. Obviamente, pues se cualifica un poco, es decir, bueno, no es que fueran ignorantes en todo, pero en ciertas cosas, pues eran ignorantes. Por ejemplo, si llegaban a un país o a una ciudad nueva, no sabían el nombre de la gente, ¿sí? Esto significa que para muchas escuelas, los arahants, al haber desarrollado las aviñas o poderes superiores, poderes o saberes superiores, pues en teoría sí que podían.
leer la mente de las otras personas, etcétera. En cualquier caso, este segundo punto también cuestiona el saber de los arhats o arahants. El tercero y el cuarto ya ven que va por el mismo camino, que los arhats todavía están sujetos a la duda, kanksha, kanka, esto es sánscrito, en pali sería kanka. El cuarto punto es que los arhats pueden ser informados o, digamos, educados por otros que no son independientes a nivel de la práctica, aunque en Pali ya sabéis que el arahat es un asekka, que ya no necesita más formación, pero en este caso pues eso se pone en duda, ¿sí? Y la quinta tesis de Mahadeva es una cosa un poco rara. Yo realmente no acabo de entender dónde está el problema, pero la cuestión es que la quinta tesis afirma que hay una cierta expresión vocal o sí, una expresión oral en la entrada en el camino, es decir, que en la entrada del camino budista, Magga o Marga, puede estar acompañada de una expresión vocálica o vocal. El noble, el Arya que ha entrado en la corriente y posee el primer jhana o dhyana, exclama dukkha, sufrimiento. Y ese clamor puede considerarse como un artificio destinado a provocar la aparición del camino. ¿Todo esto qué significa? Pues esto cuestiona las tesis, de hecho, del budismo Theravada y otras formas que también llamamos Theravada, en las que en los estados de conciencia de los jhanas, pues estos procesos vocales, mentales desaparecían y todo esto puede que tenga que ver con la utilización de mantras vocales en los inicios del Mahayana, quizá, o de estas escuelas alternativas que pues tienen otra visión de los estados de conciencia en la meditación. Entonces, como hemos dicho antes, la figura de Mahadeva no existe en la historiografía del Theravada. De hecho, seguramente para muchos de ustedes es la primera vez que oyen hablar de este Mahadeva, a no ser que hayan estudiado el budismo del norte o el budismo de la tradición china y tal. Sin embargo, aunque Mahadeva por nombre no está en nuestra tradición, en la tradición en Pali, sus tesis sí están recogidas en esta obra que ya hemos mencionado antes y que hemos mencionado muchas veces, que es el Kathavatu. Kathavatu, una de las obras del Abhidhamma canónico en Pali, el Theravada, recoge pues, discusiones y debates entre budistas, sobre todo en la época de Ashoka y posterior, ya hemos dicho siglo III, del siglo III al 1 antes de Cristo, ¿sí? Del 300 al 100, digamos, antes de Cristo. Y aquí, si se fijan tanto en el libro primero, que se habla sobre la caída del Arahant, si un Arahant puede caer de la condición de Arahant, sí, es decir, si un Arhat, una vez llegada a la liberación, puede volver a un estado anterior, pues obviamente los Theravadins dicen que no, pero hay otras escuelas, fíjense, que sostienen que sí. Es decir, si ahora tuviéramos la máquina del tiempo y pudiéramos viajar a la India del siglo II antes de Cristo, pues si le preguntáramos a los budistas, si hiciéramos una encuesta, preguntáramos, cuando uno llega al estado de Arahant, ya se ha liberado para siempre, pues los Sammitías, los Vajjiputías, los Sabbativadins y algunos Mahasaya, algunos creían que no era definitivo. Y esto también nos recuerda pues, a las tesis que luego se desarrollan posteriormente a este tiempo, porque en este momento el Mahayana no existía, pero se irán desarrollando en lo que nosotros llamamos hoy en día Mahayana. Ah, También en el libro 2 el primer punto que se discute en el Katavatu, de hecho los 5 puntos empiezan en el libro segundo, aunque ya hay temas parecidos antes. El punto 2.1, libro 2 primer punto, que un arahat tiene emisiones impuras. Es esta cuestión, todo esto aunque puede parecer un poco ordinario, ¿no? Sobre si un arahat, si un santo puede tener eyaculación nocturna o algo así. Todo esto tiene que ver también, fíjense, con la cuestión de si realmente es una persona que ha erradicado completamente las impurezas y las tendencias o no. Entonces, pues varias escuelas tenían opiniones varias. Los Pupas Elías y Aparas Elías eran una escuela del sur que seguramente tiene mucho que ver con las comunidades en las que más tarde se desarrollaría el Mahayana.
Y estos, pues también que el Arahatsi es más ordinario que lo que piensan los Theravadins, y etcétera. Pues no me voy a entretener en todas las tesis, pero realmente, aunque Mahadeva no se conoce en la escuela Theravada como tal, sus tesis ya son tratadas en el Kathabatu. Lo que pasa es que para las escuelas del norte, el- las tesis de Mahadeva son el momento en el que se crea el cisma entre los Mahasángicas y los Theravadins. En cambio, en el Kathabatu, según nuestra tradición en Pali, estas escuelas ya existían. Es decir, en el momento del Kathabatu, estas escuelas ah, por ejemplo, las tesis de Mahadeva y tal, ya existían y se supone que estos primeros cismas pues empezaron ya a partir del año 100 de la era búdica con el segundo concilio de Besali. Entonces ahora volvemos a lo que dicen las fuentes en Pali, y es que pues 100 años después de la desaparición del Buda, del Parinibbana, unos monjes en la ciudad de Besali, en Besali, en el país de los Vajjis, no muy lejos, de hecho, de donde el Buda pues, llegó al Parinibbana, pues estos monjes pues, tenían unas prácticas un poco raras, y hubo un monje que era de la ciudad de Pavá, que se llamaba Yasa, y este Yasa pues viajó allí y se dio cuenta. Y entonces lo medio obligaron a utilizar dinero, se negó. Entonces estos monjes de Besali lo que intentaron fue captar a Yasa, al monje Yasa, a Yasatera, como decirle, pero hombre, adáptate, a ver si te vamos a poner un expediente, porque cómo puede ser que no te comportes según nuestras reglas. Y claro, Yasa pues quedó bastante confundido, pero pensó, bueno, estas son vuestras reglas, pero esto no es lo que dice el Vinaya. Entonces, para hacerlo corto, el venerable Yasa se regresó. Obviamente todo esto se hizo siguiendo las prerrogativas del Vinaya, que tiene pues, sus reglas y sus estipulaciones para tratar este tipo de conflictos. Se debe pues, hacer una especie de debate con testimonios, con una especie de abogados que tiene cada monje, etcétera, etcétera. Esto es como la ley civil casi. La cuestión es que Yasa pues, reclutó a varios monjes de otras partes de la India, del norte de la India, para que hicieran como de testigos, y uno de los testigos que se mientan en el Vinaya de Pali. Esto es la parte más ulterior, la parte más, los últimos episodios del Vinaya en Pali hablan de este episodio, y se dice que el Thera Rebata, que era un colega, un amigo de Yasa, pues le preguntó a un tal Tera Sambakami, que aquí pues con la inteligencia artificial hemos recreado, no sé cuán exactamente, pero esto es una imagen para imaginarnos a uno de los monjes preguntando a un venerable de 120 años, que todavía había conocido los discípulos directos del Buda, si estas tesis de los de Vesali eran correctas o no. Total, que estas tesis, como ven, aquí sí que no nos encontramos con un tema que tenga que ver con el Mahayana directamente, no es una cuestión doctrinal, es más bien una cuestión de disciplina, y pues hay cuestiones, pues que los monjes empezaban ya a guardar comida, a almacenar comida, a comer después del mediodía, que la cosa se empezaba a relajar, a comer más de la cuenta, pues después de haber comido seguían yendo un poco a recaptar comida. Dentro del mismo monasterio, pues había varias facciones y cada uno hacía el uposatha y las ceremonias por su cuenta, cosa que no se debe hacer. Hacían ceremonias sin tener el quórum, simplemente con el consentimiento de uno o dos monjes ya podían ordenar a otro, lo cual no se puede hacer. Seguían la costumbre del maestro en vez de seguir lo que manda la enseñanza del Buda, cosa que luego se desarrolla, sí, en algunas tradiciones que dan más importancia al guru que a lo que dice el Buda. Cosas relacionadas con el alcohol, aunque no queda claro, es posible que sí, a lo mejor fueran más permisivos con bebidas de graduación. También lo del punto 9 de la tela para sentarse del cojín, seguramente se puede referir a algún tipo de lujo pues en sus habitaciones, en sus estancias. Y el punto 10 es sobre manejar dinero, oro y plata, es decir, dinero metálico. Pues al final, según la escuela Theravada,
pues la gran mayoría optó, al menos la gente de Vesali optaron por seguir con estos puntos y los otros, los teras, pues se quedaron con la tradición que ya existía y este fue el primer cisma, del cual no se dice mucho más. ¿Sí? En la escuela Theravada, pues se dice que hubo los Mahasangíticas o Mahasángicas y luego el resto son los Theravadas. Lo que ven aquí está sacado de la edición de la traducción inglesa del Katavattu, que es ya un poco antigua, pero es una especie de árbol basado sobre todo en las escuelas que se mencionan en el comentario al Katavattu. Aquí ven que del Theravada pues van saliendo otras ramas. Y un artículo y un libro al que me he referido anteriormente, este es el Routledge Handbook of Theravada Buddhism del 2022. El primer artículo trata un poco de esto, del Theravada, y lo que viene a decir el autor, Sven Bredfeld, el profesor Bredfeld, es que en realidad, bueno, si he entendido bien su tesis, que tampoco es tan problemática porque tampoco dice algo tan nuevo, pero bueno, lo dice de una forma para que quede más claro. Lo que él básicamente viene a decir, su polémica sería que en realidad el Theravada nunca existió en los orígenes del budismo. Esto es lo que dice este autor. Es decir, el Theravada que nos presentan las fuentes en Pali, en Sri Lanka, es una proyección de lo que pensaban los propios monjes de Sri Lanka, del Mahavihara, que es el gran monasterio del Theravada en Sri Lanka, lo que ellos pensaban que había sido la historia del budismo desde el principio y pues proyectan unas comunidades de Theravadas o de Staviras de Teras en la India que progresivamente habrían desaparecido y ellos son los únicos, los últimos que preservan esta tradición. Lo que cuestiona Bradford es que esto sea verdad y lo que dice es que en realidad esto simplemente es una especie de fantasía histórica de los Theravadins y que realmente ellos se desarrollaron de forma diferente en Sri Lanka, que el único Theravada propiamente dicho que existe es el de Sri Lanka, que más tarde es verdad que se conoció en la India, pero no significa que fuera una escuela del budismo indio, sino que esto es una especie de anacronismo. Y básicamente esta es su tesis. Claro, esto va directamente en contra, obviamente, de lo que el propio Theravada dice de sí mismo. Pues según los Theravadins, pues sí es verdad que ellos representan, sí, el último reducto de una escuela que había sido la escuela principal, la primera rama o el tronco real y auténtico del budismo, del que luego se van desviando otras escuelas. En esto sí que estarían de acuerdo tanto Bredfeld como los Theravadins. Y cito este pasaje que dice que ellos, los Theravadins, sin duda creyeron que otros emplazamientos de los Staviras primigenios, de los Theravadas primigenios, habían existido en el pasado remoto. Es decir, desde el punto del siglo V después de Cristo, los Theravadins de Sri Lanka sí que creían que había habido Staviras y Theravadins en la India y puede que quizás hubieran asumido que sus descendientes podían todavía existir en algún lugar en otras regiones periféricas o remotas. Es decir, pensaba que a lo mejor había vida extraterrestre, vida extra, es decir, Theravadins fuera de su ámbito de conocimiento podían seguir existiendo, pero lo que empuja al argumento del Dipavamsa, de la crónica del Dipavamsa, no es la idea de una poderosa alianza de Ur-Staviras, de Staviras primigenios, geográficamente dispersos, sino más bien el heroísmo de Sri Lanka, vista como un pequeño y seguramente el último resorte, perdón, aquí, último resorte del verdadero budismo, por oposición a la superioridad, se entiende, añado yo, numérica, de los llamados apóstatas o acharyavadas, los acharyavadas son los que siguen la doctrina del maestro, no la del Buda, sino la de su gurú, la de su maestro, que promueven sus formas rotas y adulteradas en el subcontinente indio de su época. Es decir, desde el punto de vista de un Theravadin de Sri Lanka, lo que veían en la India es que ya el budismo ya había desaparecido mucho antes del siglo XII. Para nosotros normalmente decimos que el budismo en la India desaparece el siglo XII. Para un Theravadin ya en el siglo V ya la cosa en la India estaba muy mal, porque no veían a ninguna escuela, al menos desde el punto de vista de estas crónicas, ya no había ninguna escuela que representara
el tronco original de los teras más allá de Sri Lanka. Eran ellos. Entonces, el árbol genealógico, según el Dipavamsa y según lo que reconstruye Bredfeld y lo que podemos reconstruir nosotros leyendo el texto, sería este. Pues ahí existe el Theravada, que es la escuela de Sri Lanka, y luego el resto de escuelas se habrían separado, escindido del tronco principal. El verso famoso, la estrofa famosa del Dipavamsa dice, hay 17 vadas escindidas o escindidos y un vada o un vada ininterrumpido. Junto con la interrumpida son 18 en total, 18 escuelas unicayas. El excelente Theravada se asemeja a un enorme árbol baniano. Perdón por la traducción, es el sasana completo del Jina, sin nada añadido ni nada eliminado. Los vadas restantes son como espinas que crecen en este árbol. ¿Sí? Para la historiografía del Theravada, obviamente cuando se remonta a la historia del budismo, no nos habla de una especie de difusión del budismo en varias escuelas, sino que lo que se habla es de una progresiva escisión de sectas, si se puede decir, o de variaciones sobre la doctrina que no corresponden a la doctrina ininterrumpida, que es la de los teras, auténtica y la primigenia. Obviamente, esto lo podemos creer o no lo podemos creer, pero esto es lo que nos dice la fuente en Pali. Entonces, como fuentes epigráficas, se suele citar esta inscripción en Nagarjuna Konda, que es un monumento en el sur de la India, donde hubo monasterios budistas. Y en una de las inscripciones se dice que el monasterio de los maestros pertenecientes a la rama de Sri Lanka, de los terías, que han complacido, es decir, convertido al budismo, a los países de Cachemira, Gandhara, China Chilata, es decir, China, Tosali, Avaranta, Vamsa, Vanavasi y Yavana, Damilapalura y Tambapanidipa, es decir, Sri Lanka. Se habla de estos maestros, esta inscripción es del siglo III más o menos, si no me equivoco, y allí sí que ya se conoce a la escuela de los maestros de Sri Lanka. Allí se los llama terías, es decir, aquí no utilizamos el término Theravada, pero da igual, sí se refiere a lo mismo, a lo que nosotros llamamos Theravada. Y sí que se habla de una distribución geográfica por toda la India o por muchas partes de la India. En otra inscripción se habla también de un monasterio que pertenecía a los maestros de la rama Mahaviharavasim, es decir, los residentes del Mahavihara, del gran monasterio, de la facción, esto lo añade el editor, Tería, de los Vivajjavadas. Aquí pues salen estos tres términos que nosotros podemos identificar perfectamente con lo que hoy llamamos Theravada y también se relacionan con otras regiones. Esto al menos es lo que se conocía, es decir, esta rama del Theravada, que se llama Mahaviharavasim, de Sri Lanka, de los Terías, que es Vivajjavadin, que es analítica, pues tenía ramificaciones en Cachemira, Gandhara, es decir, en el noroeste y tal. Con lo cual es muy posible que los Theravadins tengan razón, de que existieran escuelas homologables al Theravada de Sri Lanka en otras regiones. Pero todo esto se perdió, el contacto se perdió en algún momento. También insiste el profesor Asanga Tilakarandne que hay evidencia que demuestra que el Theravada existió durante aproximadamente un milenio en diferentes partes de la India, incluyendo en particular la región del sur, no solamente el norte. Todo esto seguramente para muchos de ustedes pues no es ninguna noticia, no es controvertido, pero ya ven que en la literatura académica pues se cuestiona un poco si realmente tiene sentido hablar de Theravada fuera de Sri Lanka. Y entonces ahora ya llegando a la parte final de esta ponencia, vamos a reconstruir un poco el árbol genealógico partiendo del comentario al Katabatu, que es una de nuestras fuentes. Este comentario se basa en el Dipavamsa, pero ya saben que el Dipavamsa está escrito en verso. Esto es una composición un poco tosca a veces, entonces es mejor seguir la prosa del comentario al Katabatu. Y esto empezaría, toda la cuestión empezaría ya la primera división en el año 100 de la era búdica, aproximadamente 380 a.C., cuando el Theravada se extiende, es decir, el Mahasángika se escindiría del Theravada
en el concilio de Besali. Como hemos dicho, Mahasángika significa el gran Sangha o los pertenecientes al gran Sangha. Al menos esta es la interpretación que se suele dar. Hay hay alternativas que se han propuesto, pero también el término Mahasángika para muchos es como el precursor, más o menos, o es la categoría precursora de lo que hoy en día llamamos Mahayana. Ya saben que también el budismo Mahayana es algo que no queda muy claro exactamente qué es, ¿sí? No sé si o lo podemos discutir luego, pero es muy difícil encontrar una definición exacta de lo que significa el budismo Mahayana como tal. Lo que se puede encontrar son pues linajes de ciertos monjes. En el budismo normalmente lo que manda, lo que importa es el código del Vinaya, el monasterio en el que una persona se ha ordenado, el código que siga de conducta, etcétera, etcétera. Esto es lo que crea realmente los cismas. Y luego esta escuela Mahasángika se divide posteriormente en dos partes. Todo esto ocurre antes del tercer concilio. El tercer concilio ocurrió en el 218 de la era búdica, en tiempos del emperador Ashoka, aproximadamente en el 265 así, 265 antes de nuestra era. Pues del Mahasángika se extienden los gokúlicos, los eka y de los gokúlicas, según el Katabatu, los Pañativadins y los Bajusúticas. Y de los Bajusúticas o Bajusútías, que era una escuela del sur, surgen los Chetiyavadins, que literalmente significa cuya doctrina es del Chetía, de la pagoda, seguramente era gente muy devocional, y nos salen las seis escuelas del Mahasángika, incluyendo la primera. Se entiende que el resto son escisiones, pero la primera sigue existiendo. Entonces, esto es una reconstrucción de las 18 escuelas que nos dan las fuentes. No significa que la realidad fuera exactamente así, pero más o menos, estoy simplificando mucho, pero algunas características que caracterizaban, valga la redundancia, estas diferentes ramas, pues el Mahasángika en general, porque al final los demás también vienen del Mahasángika, pues ah, nos habla de que, por ejemplo, en el Katabatu se le atribuye la idea de que la restricción o reprimirse en sí mismo ya es karma positivo, independientemente de la intención. Es decir, hay un debate sobre si lo que determina el karma es el acto mismo o la intención que está detrás. Ya saben que una característica del budismo Theravada es que el karma se define por la intención, ¿sí? Pues había otras escuelas en las que esto no era necesariamente así siempre. Eh, También decían que cualquier acción tiene un impacto moral, es decir, que todo es karma. Esto es algo que se debate en el Katabatu, se debate después en el Milindapaña y la opinión, es decir, la posición oficial del Theravada es que no todo es karma. No toda acción física cuenta como karma. No todo lo que pasa es karma. Solamente aquello detrás de lo que hay una intención cuenta como karma. También mantienen la falibilidad del Arahant. El Arahant no ha llegado al final del camino. Y ponen ahí una tendencia a poner énfasis en lo supramundano, ¿sí? Algo que también pues, podemos detectar, si simplificamos muchísimo, pues sería una de las diferencias entre el Mahayana y el Theravada, pues sería esta. En el Mahayana es verdad, solamente hace falta leer versiones del Mahaparinirvana Sutra del Mahayana para ver que hay mucho más, como diríamos en el cine, muchos más efectos especiales en el Mahayana que en el Theravada. Luego la escuela gokúlica, que a veces se llama cocúlica, tiene otros nombres, ya saben que la nomenclatura va cambiando según los manuscritos y tal, pero según el Catabato eran gente que eran muy pesimistas, veían el mundo como un montón de ceniza. Esto puede ser una forma de caricaturizar ciertas tendencias de la escuela del Shunyatavadin, el Shunyatavada, es decir, que todo está vacío, que no hay nada, que el mundo es como una brasa, se especula que Gokula sería de Kukula, que es brasa, el mundo está en llamas, no hay nada que tenga valor, es solo dukkha. Ya saben que en el Theravada, pues esto no, pues la doctrina no es tan pesimista, existe una felicidad también en el mundo. Los Ekavyohárikas serían aquellos que mantuvieron que en realidad el Buda solo habló en sentido último. Saben que normalmente se habla de las dos verdades convencional. El Buda dijo cosas que deben ser interpretadas y cosas ya en sentido último.
Estos eran muy literalistas, todo se había dicho en sentido último. Los Pañattivadins pues creían también que el lenguaje del canon es convencional, es pura convención, por lo tanto uno no debe tomárselo al pie de la letra. Los Bajussúticas o Bajulías no queda claro quiénes eran, a veces se los denomina como estudiosos, pero esto es a partir de la etimología de Bajussútica. Y más importantes para nuestra tradición theravada son los Chetiyavadas, que no los encontramos como tales, pero sí que aparecen como como un desarrollo de la escuela de Andhra, del sur, lo que hoy sería Andhra Pradesh, ¿sí? Del sur de la India, los que se llaman Andakas, los de Anda o Andhra, en el Katavatu, otramente conocidos como Pubbaselías y Aparaselías. Estos pues tenían una tendencia a creer en un Buda trascendental. Pues tienen muchas opiniones que se registran en el Katavatu, al menos en el comentario, y creían cosas. Bueno, no entraremos en detalles, pero básicamente habían divinizado hasta un grado superlativo la figura del Buda. ¿Y qué nos queda de la rama Theravada? Pues esta rama, que teóricamente era la auténtica, también tuvo sus escisiones, dos escuelas principales, dos ramas principales, según nuestras fuentes, serían el Mahisasaka y los Vajjiputakas. Ah, del Vajjiputaka o los Vajjiputías tenemos a los Dhammuttariya, Vajrayánica, Channagarika y Sammitías. Los nombres a veces se refieren a su maestro, a veces se refieren a lo de Channagarika, significa pues o de la casa de Channa o de las 6 ciudades, o algo así. No sabemos muy bien de dónde viene. Y una rama muy importante es la del Mahisasaka, de donde vendrán una escuela tan importante como el Sarvastivada o Sambhaktivada, los Dharmaguptakas, también muy importante luego en la transmisión a China, y los Kassapías o los Kassápicas. Estos generalmente están más cerca, a nosotros nos parece que están más cerca del Theravada y muchas veces se confunde en el budismo primitivo. No se establece una gran diferencia entre el Theravada o estas escuelas del Mahisasaka Sarvastivada. En el norte, los Sarvastivadins, ellos dicen que es al revés, que el Mahisasaka deriva del Sarvastivada, pero bueno, más o menos están dentro de la misma rama. Y el Mahisasaka, pues del Sarvastivada, pues están los Kassapiyas, de aquí los Sankánticas, y de aquí el Suttavada. Suttavada y Sankántica también son famosos porque daban más importancia, especialmente el Suttavada o Sautrántica, daban más importancia al Sutta Pitaka que al Abhidhamma Pitaka. Creían que el Abhidharma no era la palabra del Buda. Esto lo creían también otras escuelas, pero esta es una distinción que luego tuvo bastante relevancia. Y así nos quedarían más o menos las escuelas que se fueran desgajando del Theravada. Y aquí, pues, entrar en lo que creía cada uno sería problemático, tampoco tenemos tiempo, pero básicamente hay tres cuestiones que determinan un poco la distribución de estas escuelas. Y con esto terminaremos. En un grupo quedan los que se podrían denominar Vivajjavadins, o los que se definen según el Vivajjavada, que esto incluye el Theravada que nosotros conocemos, pero también otras escuelas derivadas, como los Kassapías o Kassápicas, los Mahisásakas y los Dhammaguttakas, ¿sí? Por ejemplo, la obra del Milinda Paña, entre otros orígenes, aunque nosotros tenemos la versión en Pali, Theravada, es posible que la versión original fuera Dharmaguttaka, ¿sí? Con lo cual no estaría muy lejos de nuestro Theravada. Luego está otra rama que serían los Sarvastivadins y derivados, los Sabbativadas. Sabbatipada significa que todo existe, pero todo existe significa los tres tiempos existen. Es decir, el pasado, el presente y el futuro existen, y si se están preguntando que cómo pueden estar tan locos de creer esto, pues la razón es que para los Sarvastivadins, como para mucha gente, la cuestión del karma, del kamma, es un problema, porque ¿cómo puede ser que una acción del pasado tenga efecto en el momento presente? ¿Sí? Si el pasado ya es pasado y el Buda dijo que lo que ya ha sucedido ha desaparecido para siempre, y se habla de la momentariedad de la existencia, pues ya si el karma pasado desapareció y la causa ha desaparecido, pues si no hay causa ya no puede haber efecto. Para que el karma antiguo pueda tener efecto,
significa que de algún modo debe seguir existiendo. Y del mismo modo, el futuro tiene que existir si el karma presente pues, debe tener algún efecto. Entonces, este razonamiento llevó a los Sarvastivadins a, pues, a menos, se llamaban así, ¿no? Sarvastivadins. Todo existe, Sabvam Atti. Los tres tiempos existen. Esta es una doctrina que ya se refuta o se discute en el Kathabatu, una doctrina muy antigua, y creó una escuela, y había otras ramas del Sabbativade que también creían que los tres tiempos existen. Obviamente el Theravada no lo crea. Y luego está otra rama, los Vajjiputakas, Sammitías y derivados, que estos eran los Puggalavadins o los personalistas. Estos creían que el Puggala existe. No llegan al punto de afirmar que el Atta existe, más o menos se mantienen dentro de la doctrina de Anatta, que no existe el yo o el self, el sí mismo no existe, pero sí que dejan lugar para la persona. Es decir, sí que aceptan que nosotros, aparte de los cinco agregados, somos una persona. Existe un Pukala, una persona. Entonces, hubo muchas escuelas que entran dentro del grupo de los Vanchipútacas, como ven aquí, pues anteriormente, uy, perdón, como ven anteriormente sería esta escuela de aquí. Estos sí que creían en la existencia del Púgala. Esto también se discute en Katavattu, en el Katavattu. Entonces, dentro de si excluimos el Mahasángika, para simplificar muchísimo, muchísimo, hacernos una idea, el Mahasángika seguramente es el núcleo o la semilla de lo que luego se fue desarrollando, especialmente en el sur, como lo que nosotros llamamos Mahayana, y luego del resto de escuelas, que se pueden llamar budismo primitivo a veces o budismo primigenio, pues hubo tres grandes tendencias a nivel doctrinal, que fueron estos, los de los analíticos, los Sarvastivadins, que creían que todos los tiempos existen, y los Puggalavadins, que creían en la existencia del individuo. Aparte de esto, pues hubo muchísimos otros puntos de contacto entre varias escuelas, es decir, no estaban todas tan peleadas como a veces se pretende, había muchos puntos de contacto y de entendimiento. El hecho de que muchas escuelas tuvieran ideas diferentes no significa tampoco, es decir, no sabemos hasta qué punto significa que vivieran que en comunidades diferentes. Es decir, era posible que dentro de una misma comunidad monástica, dentro de los mismos límites monásticos, pues hubiera disparidad de ideas. Pero básicamente lo que he intentado es pues, dar un poco de panorámica sobre lo que dicen nuestras fuentes en Pali de las primeras divisiones del Theravada entre varias escuelas y cómo, según el Theravada, no es que sean divisiones de un tronco común, sino que el tronco común sigue existiendo, lo que pasa es que ha quedado en minoría y esto sería lo que nosotros llamamos Theravada. Y creo que lo dejaré aquí porque llevamos más o menos una hora y bueno, muchísimas gracias por la atención, por la paciencia y no tengo ningún problema ahora en que discutamos o charlemos Gracias. sobre el tema si hay preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alex, por la brillante presentación sobre el tema. Creo que es muy valioso el aporte que nos has compartido. Eh, Ahora tenemos un espacio para preguntas, si es que permiten. ¿O quieren? No sé si me escuchan. Bueno, Winston, sí, nada más, adelante. sí, nada más para darle un agradecimiento a Alex, que sabemos que es la madrugada ya y una estupenda conferencia. Y bueno, habemos varios aquí en el autobús, camino a Taskir y estábamos en Besali. Entonces, saludos. Saludos, Winston. Bien, si alguien tiene preguntas, las puede levantar la mano o hacerlas por el chat también. Creo que Alina ha Sí, levantado la mano. sí, hola, Hola, Alina, hola ¿qué a todos, tal? buenas noches. Muchas gracias por la plática, Alex. Dos cosas. Una, la palabra Theravada fue usada en el canon Pali por el Buda solamente para referirse a sus maestros anteriores.
según tengo entendido, ¿no? Este, y bueno, la otra era que Budagosa también recopiló en el siglo quinto, ¿no? Recopiló del concilio primero, fue de lo que él había también recopilado, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, otra fuente. Sí, sí, de hecho, el Samantha Pasadica, de las fuentes que hemos tratado, ya, esto es muy importante, las fuentes y al menos si tenemos que hablar con algún mínimo rigor, al final tampoco sabemos muy bien a qué atenernos, pero sobre las fuentes que hemos tratado al principio, pues por ejemplo, el Samantha Pasadica es el comentario al Vinaya, esto es obra de Buddhaghosa, Ujú, y aquí ya está tratado. Lo que sí que es verdad es que en el Samantha Pasadica no creo que es en esta obra en la que no se habla todavía de la división de escuelas de los cismas, pero ujú, sí se habla de los de concilios. Y en el Catabatu Atakatá, en el comentario al Catabatu, que también se atribuye a Buddhaghosa o a alguien muy cercano al círculo de Buddhaghosa, sí que ujú, se habla de las varias escuelas. Es decir, dentro de la tradición del Theravada se tiene constancia, se utiliza el término. Muchas veces estamos hablando de obras en verso, y ya saben que en los versos a veces según la métrica, pues se utiliza una palabra o un sinónimo, y hay muchas palabras que significan lo mismo. Yo creo que al final, si en algún momento no se utiliza la palabra Theravada y se utiliza tería, pero se refiere a lo mismo. Al menos así lo acepta la tradición Theravada. ujú, Claro que pues, un académico lo puede disputar, pero discutir, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alina, y ujú, la palabra ya existe desde muy temprano. Sobre la propia palabra Theravada, luego, aunque puede haber existido en el canon, no sé cuál es la referencia dentro del propio canon, ujú, pero normalmente los teras fueron los primeros compiladores de la enseñanza en el primer concilio, ujú, normalmente. ujú, Y, y los que luego mantuvieron este primer concilio vivo en el segundo, pues eran los que seguían la enseñanza de los teras. ujú, Pero al final, el Buda no recopiló su propia enseñanza. Esta es la cuestión. Quien recopiló y organizó la enseñanza fueron los teras, los mayores dentro de la comunidad en el primer concilio. Y a partir de allí, pues se fue preservando y el ujú, Theravada, teóricamente, preserva esta tradición. Sí. ujú. Muy bien, muchas gracias, Gracias, Alex. Alina. Soledad, Hola, Leish. Buenas noches. Muchas buenas gracias. noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy interesante, como siempre, tus conferencias. Una pregunta. ¿Puede ser que también una de las, vamos a decir, de los puntos en donde empieza todo esto de las divisiones, puede haber sido también el hecho de que cuando el Buda está por morir, le dice a Nanda que se podían flexibilizar algunas normas de conducta, o sea, menores, y como en realidad tampoco le preguntó a Nanda a qué se refería, bueno, después quedó eso como un punto en Sí, sí, donde sí. puede haber sido una inflexión para después todas estas cosas que nos gusta a los seres humanos hacer, ¿no? Dirigir y cambiar las cosas. Muchas gracias. Sí, sí, Soledad, esta pregunta es muy importante. En primer lugar, por una cuestión, porque hace referencia al Mahaparinirvana Sutta, que es un texto que y yo creo que llevan razón, a la hora de recopilar los textos del Tipitaka, los que nosotros tenemos seguramente empezaron a tener la forma que conocemos alrededor de la época de Ashoka. No significa que sean de aquella época, sino que se organizaron en colecciones, las colecciones que conocemos más o menos en aquel momento, y el Mahaparinibbana Sutta normalmente se entiende como un texto que teóricamente tendría que estar en el Vinaya, no en el Sutta Pitaka, precisamente porque trata de estas cuestiones. Y dentro del Theravada esto se discutió, este punto. Entonces la cuestión es que es posible que lo que dices, que es verdad que el Buda dice, podría ser, bueno, lo dicen, para los que sepan un poco de Pali, si os acordáis, hay un modo verbal que se llama el optativo, que se utiliza para expresar lo que es potencialmente, lo que es posible.
Entonces dice, literalmente, es posible que cuando yo me haya ido, los monjes relajen las reglas de conducta en cuanto a las reglas menores, las mayores se mantienen. Entonces, ¿qué significa esto? Algunos seguramente en la tradición lo entendieron así, ¿no? Pues, significa que si ya no está el Buda, pues ya podemos relajarnos un poco, pero la tradición Theravada no lo entiende así. Ya en el Milinda Paña y en otras obras del Theravada dicen, el Buda lo que dio es una indicación para que vigilen, como diciendo, podría ser, existe el peligro, que si yo me voy, la gente se empieza a relajar. Entonces, esto fue una motivación para Mahakassapa de convocar también el primer concilio para evitar que la compañía, que la congregación empezase a tomarse las cosas más ligeramente, como ya se dice en el propio texto, que inmediatamente después del Parinirvana, pues ya hubo varios monjes que dijeron, bueno, ahora que ya no está el maestro, podemos relajarnos, ya no tenemos a uno que nos vaya diciendo lo que tenemos que hacer, etcétera. Pero estoy seguro que el mismo pasaje precisamente porque se ha discutido en obras del Theravada, como el Milinda Paña, se entendió de forma diferente en otras tradiciones. Y esta es la cuestión, en el budismo primitivo, el mismo texto pues se presta a interpretaciones diferentes, a veces contradictorias, y esto es lo que se entiende muchas veces como el nacimiento de ciertas divisiones de opinión o de doctrina. Sí, sí. Pero es buena observación, sí, sí. Creo que estaba Adrián primero, luego Oscar, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Adrián, ¿qué tal? gracias. Buenas noches desde Guanajuato. Ya habíamos coincidido antes por ahí en Sí, alguna sí, sí. ocasión, Es Aleix. un gusto verte otra vez, Igualmente. después de tanto tiempo. Sí, sí. Ya hasta me divorcié, ya no fui a Barcelona, pero mis hijos andan por allá, los dos más chicos. ¿Ah, sí, en Barcelona? Sí, en una primaria que se llama Institut Escola Enric Granados. Ah, caray. Quién sabe, coincidas con ellos alguna vez. Podría ser. Bueno, yo vivo un poco lejos, pero si Sí, vienes a España ya nos veremos. ok. Bueno, pues estaba pensando en esta parte que comentaste de que toda acción eh, generaba karma, ¿no? Era una de las decisiones Sí, y que para los los bajas ánicas. Sí, Theravadas tenía que existir una intencionalidad para que se generara el karma. sí, Y me señor. vino a la mente, perdón, ya no recuerdo yo los nombres exactos, pero recuerdo haber leído de uno de los arahants que era ciego y que en la época de lluvias en la India pues salían muchos insectos y entonces este arahant siendo ciego pues caminaba y aplastaba muchos bichitos, ¿no? Y recuerdo, si no recuerdo mal, pues algunos monjes se quejaban porque pues iba contra los preceptos, ¿no? Pero el Buda les dijo que pues no aplicaba, todo lo digo con mis palabras un poco burdas, pero que no aplicaba porque pues el arahant era ciego, ¿no? O sea, no había la intención, estoy como que haciendo ahí la poniendo un ejemplo, ¿no? No sé si para los Theravadas, pues al no haber intencionalidad de matar, pues no generaba un karma negativo, pero quizá para esta otra corriente, pues sí lo generaba porque, pues a final de cuentas era una acción. Y no sé si habría ese tipo de discusiones respecto a a estos sutras. Sí, pues yo creo que sí, que también has dado en un punto muy importante. Ah, el Buda habla, al menos en los textos en Pali, habla siempre de la vía del camino del medio, con lo cual, para entender qué significa el camino del medio, más o menos tendríamos que entender cuáles son los extremos, o qué significa el medio. Entonces, uno de los extremos se identifica a veces con el extremo de penitencia. Ya saben, recuerdan el primer discurso del Buda, pues está el extremo de regocijarse en los placeres, pero también está el extremo de la penitencia. Y muchas veces se pone como ejemplo a los jainistas, a los jainas. Y si te fijas, los jainas de la escuela, esta religión india, muy cercana al budismo, en todo, en su origen, en su geografía, primigenia al menos, pues ellos sí que se cuidan, al menos los monjes jainas, intentan no matar a ningún insecto. Pues sí que creen que el karma es incluso algo físico
y entonces pues hay que evitar cualquier acción voluntaria o involuntaria que dañe a los seres. Y claro, lo que pensaríais, pero entonces, ¿cómo respiras? ¿Cómo bebes agua? Bueno, el respirar, supongo que no sé si habían descubierto todavía los microbios y tal, pero el beber agua sí que tienen que beber agua con un filtro. Y de hecho, la práctica de beber agua con un filtro, que supongo, no sé exactamente, debía de haber razones higiénicas, pero también una razón por la que los ascetas itinerantes, como los budistas, iban siempre con un filtro de agua, que es uno de los enseres que pueden llevar, y que se mencionan muchos textos. Ahí estaba tal monje, tal, y tenía su filtro de agua. Llevan siempre un filtro para evitar también, pues, dañar a seres vivos pequeños. Entonces, no es que el budismo no se preocupe por los seres microscópicos, sino que pues no se obsesiona por estas cuestiones porque si no hay una mala intención. Si se puede evitar, se evita, pero uno no puede quedar obsesionado en esta cuestión. Pero sí, sí, era un tema que se discutía. En, podríamos entrar también a la cuestión del vegetarianismo, pero no entraremos. Pero en Theravada generalmente el vegetarianismo no se discute, no es tan importante. Y en cambio en otras escuelas del Mahayana, por ejemplo, sí que pues, se opta por la dieta vegetariana para evitar el daño a los animales y tal. Y bueno, pero es un tema también importante y de división. Gracias. Gracias, gracias. Creo que iba Oscar y luego Héctor. Gracias, Alex. Eh, Buen día, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Oscar. Ok, pregunta. Eh, ¿Fue en algún concilio budista donde se determinó registrar en sánscrito las enseñanzas? Y si también fue resultado de un concilio budista pasar las enseñanzas en escrito. Sobre la primera pregunta, es posible que sí, pero es posible que esto fuera normalmente el paso de las escrituras budistas al sánscrito. Se supone que tuvo lugar en un tiempo y en una geografía que se podían explicar por la influencia del imperio Kushan o Kushana, que en la zona del noroeste, que fue un imperio muy importante y del que salieron grandes figuras del budismo mahayano o de otras escuelas. Y allí sí que se empezó a utilizar el sánscrito, porque los kushans adoptaron el sánscrito como lengua civil. Hasta aquel momento, bueno, estoy simplificando también mucho, seguramente hay cosas que me dejo, pero el sánscrito tampoco era una lengua para utilizar, aparte del Veda y las cuestiones de la religión hindú. Los propios hindúes pues hablarían en su lengua materna en casa, pero los rituales y tal se hacían en sánscrito. Y luego el sánscrito se fue desarrollando como lengua de apoyo al estudio del ritual y de los himnos védicos, y de aquí ya más tarde asaltó como lengua de la poesía y se fue adoptando también en discursos pues, civiles, de códigos de leyes, de los tratados de filosofía más práctica que no tenían que ver con la religión, filosofía en general, poesía y tal. Esto ya no solamente de los budistas, sino en general en la India. Es decir, el budismo adoptó el sánscrito más o menos en el mismo momento en que casi toda la India empezó a adoptar el sánscrito como lengua de intercambio. Lo hicieron los jainistas y, como digo, lo hicieron casi todo el mundo, porque antes de esto, pues no existía tampoco una literatura, o no la conocemos. Pues podía ser literatura oral, pero en cualquier caso, la apuesta, no sé si fue importante el concilio que hicieron los Kushans. Creo que el rey Kanishka hizo un concilio importante y allí quizás sí que este tipo de concilios ayudaron a fijar los textos en sánscrito. Y en el caso del Pali, se llama concilio también a lo que sucedió en el siglo I antes de nuestra era, en Sri Lanka, en el Aloka Vihara de Sri Lanka, cuando se puso por escrito el Tipitaka y los comentarios se pusieron por escrito.
Y esto, el ponerlo por escrito ya en sí mismo, ya se entiende que es un concilio. Nosotros he hablado de concilios, la palabra para concilio es sangiti, y sangiti significa la recitación en común, en común, es decir, reunirse con los demás teras y recitar de forma conjunta, de modo que se sepa que el texto es el mismo. Y entonces la respuesta a la segunda pregunta sería que sí, que la escritura, al menos lo que se recuerda, que el momento de escribir, de pasar por escrito la tradición oral, también fue parte de un proceso, de un proyecto que nosotros llamamos concilio. Sí, concilio. Sí, sí. Bien, está Héctor también. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Héctor. Sí, Alex, gracias. Buenas madrugadas por allá. Buenas tardes. Buenas tardes, noches ya por acá. Bueno, un comentario y una pregunta. Eh, por lo que has expuesto tan claramente, tan detalladamente, pues viene a confirmar lo que ya sabíamos todos acerca de que hay múltiples escuelas. Déjame poner el video. No se deja. Parece que ya, ¿no? Ahora sí, sí, sí. No, no se dejó. Ahora le vemos, Héctor. Sí, sí. Bueno, vemos si después se pone el video. Quise conectarlo, pero no. Y bueno, entonces, pues a todo esto, en lo personal, en lo particular, eh, mi experiencia ha sido que nada, mira, ya se dio, que no he encontrado yo ninguna contradicción en todo lo que he estado yo leyendo, estudiando. He tomado dos cursos de la Vidama con el venerable Nandisena, he leído otro curso de la Vidama del venerable Usilananda también, que está disponible ahí en el IEBH, eh, tuve la gran fortuna, la gran bendición más bien, de haber participado en una revisión completa del Majjhima Nikaya, los 152. Y bueno, todos esos estudios y este trabajo, sobre todo en lo que refiere a los sutas, sí, que normalmente uno los lee en forma aislada y pues no establece mucho relaciones de unas cosas con otras. Pero aquí al tener que hacer una revisión a fondo, hace que uno se compenetre más. En fin, esto es para explicar el hecho de que todo esto y otras cosas otros cursos que he tomado en el Lama Vihara con el Venerable y con el maestro Miguel Romero, las prácticas tan instructivas que nos ha dado a lo largo de unos 3 años, no he encontrado una sola contradicción de todo lo que he leído. Una sola. Al contrario. Siempre que, sobre todo ahora con relación al Majjhima Nikaya, al contrario, confirmaba el 100%, o yo diría el 1000% de todo lo que había visto y no había comprendido a fondo en el Abhidhamma. Mm. Entonces, no hay una sola contradicción. Esto me da a mí la tranquilidad de que y respetablemente de todo lo que digan todas las demás tradiciones, pues bueno, son puntos de vista porque de alguna manera así lo creen. Pero lo que a mí me han dicho todos esos estudios es una verdad innegable y para mí es la palabra del Buda, que finalmente la llevo a un punto muy concreto y que es aquí parte de la pregunta, a lo que le dijo el Buda a los Kalamas. Don't believe, no me crean, perdón, no me crean hasta que ustedes no lo vean por sí mismos. Y eso es lo que he encontrado en la experiencia. A mí se me ha dificultado mucho el contacto con el Sangha. Hago bien la aclaración, hablo de el Sangha, desgraciadamente
Muchos compañeros y maestros, algunos, dicen la sanga indebidamente. El sanga. El sanga, como se dice, el Buda, el Abhidhamma, etcétera. ¿Sí? El loca, no se dice la loca en inglés. El loca es el mundo. Cierro paréntesis. Bien, entonces, pues me refugio solamente en los conocimientos. He llegado a algunos pequeños, algún pequeño, uno o dos grupos por aquí, por allá, pues que tienen sus puntos de vista en busca de un sangha y no encuentro. ¿Por qué digo, por qué hago énfasis en esto? Porque lo único que me queda es la fe en el Buda, por una parte, y por otra, la confianza y la fe también en el Dhamma. Para mí el Dhamma ha sido muy importante, ¿sí? Y repito, no tengo un sangha, el sangha. Entonces, a los Kalamas les dijo, compruébenlo. Yo lo he comprobado hasta donde llego. No sé si haya más cosas que en un momento dado puedan decirme algo contrario, pero aunque aún los suttas que me han llegado aisladamente, comentarios de los compañeros en los grupos y más, todos confirman lo que he visto en el Abhidhamma, ¿sí? Y en el Majjhima Nikaya. Mi pregunta ahora es, así como el Buda le dijo a los Kalamas, de acuerdo a la tradición Theravada, no me crean, etcétera, 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 todo lo que sabemos. Mi pregunta es si en todas las otras tradiciones han hecho hincapié en esa admonición del Buda. Si otras tradiciones, si todas las numerosísimas tradiciones, especialmente las principales que tú has mencionado, Alex, hacen en algún momento dado una, un énfasis, un hincapié en que realmente uno confirme las cosas a través de poner en práctica la verdadera palabra del Buda. O cuando menos la palabra del Buda, que para uno es verdadera, que por lo que estoy viendo cada quien tiene su verdad, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, Leis. Si esas tradiciones también hacen esa observación. Y muchas gracias por Gracias, esta Héctor, por información. compartir tu experiencia y tu saber y por la pregunta también. Yo no conozco en detalle las demás tradiciones, con lo cual no sé si estoy en disposición de responder. Por lo poco que conozco, es verdad que si dividimos el budismo en las ramas que están vivas, no hablamos de las ramas que han desaparecido, porque esto también es un tema Ujú, problemático cuando se habla de las diferentes escuelas. Muchas de las que hemos mencionado son básicamente fósiles, ¿sí? Existen en algún documento de una traducción china, de un texto sánscrito, pero no hay ninguna persona hoy en día que siga practicando aquel Dharma. Entonces, de lo que existe, por lo que yo he visto en el Mahayana, se pone mucho énfasis en la figura del guru, que es el maestro. exacto. Y esto es lo que en la tradición Theravada se llama el Acharyavada, que es una figura de autoridad, pero de todas es la menor, porque no es la palabra del Buda directamente. Entonces, en el Theravada se ha intentado esforzar desde el inicio de los tiempos del budismo para mantener la palabra del Buda y el mensaje del Buda, que es justamente el del Kalama Sutta, y es el que yo creo que hace tan especial esta forma de budismo que muchos académicos, estoy hablando un poco, intento hacer una aportación pues para compartir lo que se debate muchas veces en ámbitos académicos y problemáticas del budismo Theravada visto desde fuera, pero una cuestión que se ha debatido mucho es hasta qué punto el budismo Theravada, por ejemplo, del Kalama Sutta, etcétera, que nosotros entendemos, es una especie de interpretación moderna que nada tiene que ver con el espíritu real del Theravada, sino que en algún momento, pues los budistas, algunos occidentales, algunos europeos, quisieron quisieron de alguna forma construir o reconstruir un budismo muy racional y racionalista,
muy moderno, por oposición a otras formas de budismo del norte de la India, como que sería mucho más devocional, mucho más entregado al maestro, mucho más entregado al ritual, como el budismo Vajrayana, mucho más esotérico, basado en enseñanzas privadas, secretas, que no eran públicas. Pero mi opinión sería que existe, o sea, esto sí se hizo, es verdad que en parte se hizo, pero se hizo porque se podía hacer. Es decir, porque el budismo Theravada permite hacer esta interpretación modernista. Es decir, habría sido imposible hacer una interpretación moderna de cualquier otra o de muchas otras ramas del budismo porque no existe este material. Son esotéricas, no existe explícitamente un mensaje como el que has dicho, como el Kalama Sutta, el hecho de que el Dhamma sea público, que no sea privado, de seguir la enseñanza del Buda y no la de tu maestro, con sus excentricidades. Entonces, yo creo que no, tal y como lo conocemos, no. Y por eso muchos budistas de otras escuelas que no son del Theravada se han aproximado al Theravada. Para los practicantes del Mahayana esto no es un problema, porque consideran el Theravada como parte del Hinayana. Y ya saben que el Hinayana es una parte del Mahayana, no del Theravada. El Theravada no tiene nada que ver con el Hinayana. Hinayana es un concepto dentro del Mahayana para hablar de un tipo de prácticas. El Hinayana son unas prácticas dentro del Mahayana. Pero para ellos es una forma de justificar, pues, aproximarse al Theravada y a mucha gente le interesa por eso, por el aspecto moderno y racional, no sé si es la palabra, pero sí que tiene una cierta lógica experimental. Hay que experimentarlo, si no, no hace falta creer nada que no se haya vivido. Y todo esto ya está en los textos. En otras escuelas de las que existen hoy día, pues no sabría qué decir. Yo, por lo que sé, en algunas escuelas en Japón o en Corea, sí que hay algo parecido, pero bueno, es una rama ya muy alejada del budismo indio. Es muy difícil, bueno, ellos lo explicarán de otra forma, pero pues, si uno estudia los textos antiguos del budismo escritos en pali o en sánscrito, a veces es muy difícil entender exactamente cuáles han sido los pasos en el desarrollo para llegar a algunas prácticas en Japón o en Corea, pero el espíritu más o menos se mantiene también. En el budismo en general la práctica es importante. Es decir, el entender algo por la propia experiencia y no solamente por la fe o por el credo. Sí, sí. Voy a leer, creo que había algunos comentarios y algunas preguntas. Sí, Juan Maldonado. Sí, ujú. perdona, Alina. Sí, perdón, sí, es que precisamente Juan, iba yo a dar el dato de en dónde se había dicho la palabra, o sea, en dónde aparecía en el canon Pali la palabra Perfecto. Theravada. Y justamente estoy viendo que Juan puso una pregunta. Bueno, hizo dos preguntas, pero la última tiene que ver con eso, con el uso que dice que en el Canon Pali no aparece. Y sí Ajá. aparece en el Ariya Pariyesana Sutta, ¿no? De la noble búsqueda, que el Buda menciona, sí los menciona a sus maestros anteriores, como comenté, a Lara Kalama y a Udaka, hijo de Rama, y usa la palabra Theravada para referirse a ellos. Entonces, él pues sí pone una pregunta que sacó de la inteligencia artificial, pues que a veces también se equivoca, ¿no? Entonces, dice que no, está muy largo lo que dice, no sé si quieras leerlo, Alex, está larguísimo, pero dice que la primera... que el término Theravada se usa primero en el Dipavansa y en el Mahavansa, ¿no? Sí, Pero estaba intentando buscar el texto del Arya Pariyesana Sutta, ujú, sí, yo lo tengo, pero no, que tiene que estar, a ver, sí, igual a ver si lo puedo pasar ahorita, porque sí lo sí, tengo ya en la mano. Pues, seguro que no. sí, sí, la usa para referirse a la doctrina de sus maestros. Sí, me extrae, podría ser, me extrae que, sí, aquí, ya lo tengo. Sí. Dice, Soham Bhikkhave Tavatakena Eva
Ottapahatmatena, Lapita, Lamadana, Ñana Vadan Chavadami, Tera Vadan Cha. Yo digo la doctrina del conocimiento, Ñana Vadan, y digo Tera Vadan, la doctrina de los mayores. Exacto. Ujú, ujú, exacto. Yanami Pasame, exacto. Ujú, La palabra se utiliza efectivamente, no en el sentido que nosotros le damos, no en el sentido de la doctrina de los teras, que son los discípulos del Buda, ujú. pero ya se utiliza, ciertamente. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, entonces, bueno, eso es lo que pone él. Y había puesto otra pregunta también. Decía, ¿cómo podría entender al budismo primigenio en cuanto a aclarar su referencia geográfica o histórica y poder situarlo, ya que ahora he visto su mención cada vez más y a mí me confunde? Sí, yo al menos cuando hablo de budismo primigenio es una forma de traducir lo que, bueno, a veces se llama budismo temprano, en inglés early Buddhism, budismo temprano, que es una categoría que para mí no está siempre clara y muchas veces cuando se define del siguiente modo. Budismo primigenio significa el budismo presectario, es decir, tiene que ver con el tema que hemos hablado, es decir, el Ujú, budismo del momento antes de la división. Entonces significaría, estrictamente hablando, los 100 primeros años, algo así. Quizás si ujú, alargamos un poco más, los 200 primeros años. ujú, Y el problema siempre es dónde están los documentos de este budismo, si lo que tenemos nosotros ya son documentos del budismo, para decirlo así, sectario o ya dividido en varias escuelas. Lo que nosotros tenemos es como un conglomerado de muchos documentos y el budismo primigenio del que se suele hablar, o early Buddhism, es una reconstrucción. Dentro ujú, del Theravada, el budismo primigenio es el Theravada. No hay ninguna duda, no hay ningún problema. El problema lo tienen los que creen que el Theravada no es budismo primigenio, sino que comparando el Theravada, los documentos del Theravada, el Tipitaka Theravada, el Tipitaka Pali, comparado con los ágamas traducidos al chino, comparado con otros documentos en sánscrito, en Gandhari, etcétera, uno a partir de esta diversidad puede reconstruir la genealogía de los textos con el método filológico y por la reconstrucción filológica llegar a una reconstrucción doctrinal, que aquí es donde para mí se produce el cortocircuito. Como yo no acepto el método, no puedo aceptar las conclusiones. Porque no por el hecho de que un texto sea más antiguo, significa que, es decir, no por el hecho de que un texto sea común a dos tradiciones, significa que sea más antiguo o que sea el núcleo. Puede ser que no. Y en segundo lugar, existe otro problema, y es que los textos se van explicando a lo largo de la historia. Es decir, el significado de un sutta en la tradición Theravada, para nosotros, solo se va aclarando, por ejemplo, cuando llegamos al siglo V. Uno podrá seguir a Buddhaghosa o no, pero el Theravada es esto. Entonces, la tradición Theravada del Mahavihara se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Entonces, solamente un texto no da su propia interpretación. Y el Theravada justamente es el Vada o la doctrina de los antiguos, que son los que transmitieron tanto el canon como los comentarios. Y los comentarios en este caso pues sirven para aclarar el significado de un pasaje. En el caso del budismo temprano como campo de estudio, lo que sucede es lo siguiente. Bajo mi punto de vista, que es muy crítico, pero creo que es necesario al menos que alguien sea crítico con esta cuestión, porque hay muchos cabos sueltos y al final lo que sucede, yo creo, es que lo que se llama budismo temprano es al revés, es el budismo contemporáneo. Es una forma de interpretación desde las herramientas del mundo contemporáneo, desde los juicios y prejuicios del mundo contemporáneo, interpretamos textos que ciertamente son compartidos por todas las escuelas más antiguas. De eso no hay duda. Podemos recoger un texto que se comparta en todas las escuelas más antiguas, en todos los canons budistas más antiguos. Decimos, por ejemplo, el Mahaparinibbana Sutta, este pasaje se encuentra en todas las escuelas, por lo tanto debe ser un texto temprano. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene en qué significa este pasaje. ¿Qué significa? Entonces, el autor del siglo XXI, y ahora os voy a decir lo que significa. Entonces, el autor del siglo XXI escribe un libro sobre estos textos. Y este libro
es un comentario. Entonces, estrictamente hablando, el libro es un comentario del siglo XXI sobre un texto del siglo III antes de Cristo. Por lo tanto, no es temprano, porque es de hoy, no es temprano. Y puede ser que sea cierto, que sea un buen comentario, pero el uso del término temprano yo creo que es un poco engañoso, porque claro, la palabra tampoco hace la cosa. Es decir, yo puedo llamar a mi interpretación del budismo budismo temprano, pero yo no soy temprano. Entonces, simplemente estoy proyectando, diciendo, no, no, no es mi interpretación, es lo que dice el texto. Pero eso ya sabemos que es difícil. Esta cuestión dentro de la propia escuela de Theravada no ha dejado nunca de hablar del tema y de tratarlo y de darle vueltas a interpretaciones. Y si leemos los comentarios, pues es lo único que vemos. Y Buddhaghosa cuando escribe, cuando traduce los comentarios al Pali, porque estaban originalmente en Pali, luego se tradujeron al cingalés, a la lengua de Sri Lanka, luego Buddhaghosa los recopiló otra vez en Pali, y lo que dice Buddhaghosa es esto, que sigue estrictamente las decisiones de los maestros del Mahavihara, es decir, de los teras del Mahavihara. No son decisiones personales, sino que son decisiones críticas después de analizar un tema, de cuál es el significado de un pasaje, pues se llega a un consenso dentro de la escuela, pero que intenta evitar a toda costa el personalismo. Y el problema, como he dicho, para mí, del problema de esta cuestión del budismo primitivo, es que nunca se entiende muy bien lo que significa, más allá de lo que quiera cierto autor presentar él o ella mismo como budismo primitivo. Y por lo tanto yo animaría a, bueno, cada uno que lo examine un poco como el Kalama Sutta, cada uno que examine hasta qué punto lo que se nos está diciendo es primitivo o es una interpretación añadida a algo que sí que era primitivo, pero luego se le añade un giro interpretativo que no es primitivo. Ya digo, esto es opinión personal, es mi crítica personal que espero algún día poner por escrito. De hecho, ya esta ponencia es parte de, estoy intentando entrar en estos temas para en algún momento poder hacer algún tipo de, no sé, ponerlo en negro sobre blanco y escribir un libro que en parte pues aborde y haga estas preguntas a muchos estudiosos del budismo de hoy. Más que nada en el mundo académico, no tanto en el mundo de la práctica. También preguntaba Juan Maldonado, ¿te parece? Exactamente lo que acaban de decir. Y dice Vale, que le quedó claro que sí, sí. que Y son Roberto interpretaciones Guzmán. contemporáneas. Roberto Roberto. pregunta cuántos sutras existen, cuál es el más importante, cuántos concilios hubieron, cuál fue el más importante trascendente. De Mm. sutras existen muchísimos, miles, al menos en la tradición en Pali y en otras tradiciones todavía más. Pero existen varios miles. Algunos son muy cortos, otros son más largos. Y el más importante, pues no sería ninguno, pero si uno quiere tener una idea, Roberto, más o menos de lo que se explica en el budismo Theravada, pues quizá escoger uno de los Nikayas, quizá el Samyutta Nikaya o el Digha Nikaya. Un Nikaya es una colección de suttas más o menos largos. Entonces, si uno lee y estudia bien uno de los Nikayas, en teoría ya tiene una visión de conjunto casi completa de la enseñanza del Buda. Esto es lo que nos dicen los maestros. Y de los concilios, seguramente el más importante fue el primero, porque sin este los otros no habrían existido, si hay que poner importancia. Pero al final todos fueron importantes. Hubo tres que se acepten en el Theravada como tres principales, justo después, meses después del Parinirvana del Buda, 100 años después, que fue el de Vesali, y 218 años después, que ya coincide con la época de Ashoka, según nuestra cronología, y este fue el tercer concilio en Pataliputra, y allí fue donde Mogali Tissa compiló el Katavatu, esta obra que hemos mencionado. El Katavatu realmente es un monumento en la tradición budista porque es la primera, la fuente más antigua que tenemos para entender las diferentes corrientes de pensamiento budista en la antigüedad. No existe una fuente tan antigua como el propio Katavatu. El problema es que ya han visto que yo no citaba el Katavatu como fuente, sino al comentario del Katavatu. Y esto es porque el Katavatu en sí mismo nos presenta los debates, pero no nos dice quién habla, no nos dice de quién es la opinión. Solamente en el comentario pues tenemos información
sobre, esto que dice este es lo que creen los Pupas Elías, lo que dice tal es lo que creen los Sabbativadins, etc. Entonces, el Catabato en sí es un documento muy importante, pero no nos da explícitamente los datos de cuáles eran estas escuelas. El tercer concilio a nivel de, sí, a nivel de, para mí, para uno estudioso, es un momento crucial. Esto sí que es importante, un momento para entender el impacto del budismo. Seguramente el emperador Asoka, las misiones que se mandaron en aquel momento, la difusión geográfica del budismo por toda Asia, fueron no necesariamente en el concilio mismo, pero lo que estuvo alrededor de lo que los Theravadins llaman el tercer concilio fue lo que expandió el budismo por toda Asia y luego por todo el mundo conocido. Para nosotros, para los europeos, cuando hablamos del mundo, pues que seguramente es Europa, pero realmente Asia en aquel momento era el mundo y lo sigue siendo. Y el budismo ha sido la única cultura compartida por toda Asia y más allá de Asia. Sí. Seguramente hubo textos budistas en griego. Se han perdido, pero seguramente existieron en griego clásico. Muy probablemente. Y en arameo y en lenguas del Oriente Medio. Winston tenía alzada la mano, no sé si Ah, sí, ya, Winston, perdón. ya no quiera comentar algo. No, bueno, no, en principio era la pregunta que ya contestó Alex, que a qué se refería el budismo temprano, primigenio, en el actual debate ¿no? Pero bueno, ya esto quedó bastante claro. Y bueno, y yo creo que sí, esto es un tema sumamente interesante que creo eventualmente en el año vamos a explorar con un curso más profundo y bueno, mucho más largo, por supuesto. Pero sí, con mucho agradecimiento y mi pregunta era esa, pero ya quedó contestada. Gracias, Winston. Muchas Creo que gracias, no. Alex. Ujú. Bueno, creo que con esto ya cerramos. Gracias por las Muy brillantes bien. respuestas. Muy agradecidos por tu presentación y a todos los Igualmente. participantes. Sí. Gracias, gracias a todos y a todas. Gracias, Alex. Muchísimas gracias para Muchas gracias, Gracias. invitarme. Alex. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Chao. Gracias. Saludos, Salina. ¿Quién va a parar la grabación? ¿Cómo apago aquí?